7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al coronel doctor Patricio Haro, ex rector del IAEN, y el mayor Fidel Araujo, quien lo vimos, recordamos, en el año 95, en el Teatro de Operaciones del CENEPA, en donde se desempeñó en el Estado Mayor como oficial de operaciones psicológicas. También ha sido resaltado las tareas que cumpliera. Les invitamos para hablar de este tema que le tiene ocupado al Ecuador entre tantos inconvenientes: conflicto armado interno, lucha contra los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la minería ilegal, la narcopolítica. Las Fuerzas Armadas volvieron a tomar posesión total de la mina en Buenos Aires. Volvió a bombardear, como confirmó el ministro de la Defensa, a fin de que no exista un estado dentro de otro estado, porque entraban, se hacían operativos y se salía y volvían a hacer el mismo daño con la minería ilegal. Con estas consideraciones quisiera partir y quizás hacer un símil entre la comunicación que hubo, que fue exitosa en el 2020, en el 95, y hoy, en donde se advierte unas diferencias respecto de hechos puntuales, como fue el escenario de la guerra en el CENEPA, y hoy este combate en territorio ecuatoriano en una mina como es la de Buenos Aires. Mayor Fidel Araujo, buen día. Licenciado, buen día a todos quienes nos escuchan y nos miran. Gracias por la invitación. Y bueno, tenemos la obligación, los ciudadanos ecuatorianos, de tener claro qué es lo que está sucediendo en defensa de nuestra soberanía. El señor presidente constitucional de la República, Daniel Noboa Sin, lo que está haciendo es cumplir con el artículo 147, que son las atribuciones y deberes del presidente de la República, y en el numeral 17 de este artículo 147 dice: velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden interno, de la seguridad pública, y ejercer la dirección política de la defensa nacional. Y claro, esto ejecutan las Fuerzas Armadas, que en la sección tercera de la Constitución y el artículo 158 y el párrafo 2 dice: las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Es decir, tenemos el marco constitucional, tenemos el marco legal para el uso progresivo de la fuerza. No podemos olvidar todos esos operativos que se estaban realizando a través del patrullaje. Recordamos que hace unos meses o hace un tiempo atrás ya hubo una evacuación de lo que le llaman ahora la mina vieja, ahí en Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero apenas culminaban los estados de excepción, entonces tenían que salir las Fuerzas Armadas. Recordaremos, ¿no es cierto, eso? ¿Y qué es lo que luego ocurre luego de un exhaustiva investigación de inteligencia? Se logra determinar que hay grupos armados organizados como las disidencias de las FARC, el ELN, los comandos de la frontera, que están en nuestro territorio. Un episodio luctuoso que fue la muerte de los 11 militares en el Punino, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos que realmente la economía criminal es más rentable inclusive que el tráfico de drogas. E infelizmente, reitero, ciertos ciudadanos ecuatorianos se han vinculado a trabajar en esta actividad ilegal que es la minería ilegal. Y claro, esos vínculos de intereses particulares que afectan el interés nacional, luego, cuando hay estos temas de protesta social,
que es legítima, utilizan a estas personas para la violencia y después el terrorismo. Entonces, el epíteto de terrorismo o de violencia criminal no está de más frente a todo lo que hemos vivido este casi mes de bloqueo absoluto, de secuestro de poblaciones como Tabalo. Buscar el terror en los ciudadanos, no con amenazas, sino con acciones. Quemar las instalaciones de la policía, del comando de la policía en Otavalo. Atentar a la propiedad privada, agrediendo a los dueños para que no abran sus negocios de alimentos. Que hagan público y digan que no van a pasar los alimentos para que se mueran de hambre otros ciudadanos ecuatorianos. Entonces, todo esto ha ido escalando hasta la toma de decisión del presidente de la República, que por cierto ha demostrado que desde el presidente Sixto Durán, que tomó la decisión de recuperar la dignidad nacional, ahora tenemos un presidente que está realmente convencido que hay que eliminar a los grupos armados organizados que llevan adelante acciones violentas y llevan también acciones de explotar recursos naturales que fortalecen su economía criminal. Bienvenido al coronel Patricio Haro, ex rector de la Universidad de Posgrado IAEN, experto en temas de seguridad. A ver, ¿cómo ve esta acción de Fuerzas Armadas de tomar posesión de Buenos Aires, en una mina en donde se explota ilegal e irracionalmente la minería? Buen día. Gracias, estimado licenciado Miguel Rivadeneira. Buen día a su audiencia. Un gusto estar con Fidel Araujo participando en este programa. Gracias, estimado Miguel, por permitirme primero participar con usted a través de estos micrófonos, sumar mi voz a la de cientos de miles de ecuatorianos que estamos preocupados por la situación de seguridad, de intranquilidad, de terror que vive el país. Esta situación de inseguridad, de miedo, de terror que vivimos los ecuatorianos día a día simplemente están provocando un deterioro brutal del tejido social y de la situación económica del país. La inseguridad que hoy vivimos los ecuatorianos no solamente se manifiesta en los asentamientos de minería ilegal, sino se están manifestando en las vías, en el comercio. Anoche nomás hubo una expresión de violencia, también una manifestación que amenazaba con destruir el comercio en Atuntachi, una ciudad pujante, una ciudad que recoge el trabajo y manifiesta la expresión laboral de cientos y de miles de ecuatorianos que honradamente buscan su sustento. Entonces, esta situación nos preocupa a todos los ecuatorianos y desde luego hay relaciones e indicios que marcan o señalan directamente la provocación de toda esta situación a quienes perdieron las elecciones, a quienes no pudieron lograr o alcanzar el poder a través de las urnas y buscan una desestabilización democrática para llegar de alguna manera a tomar y a captar el poder, que busca de alguna manera también la impunidad que hoy ha sido señalada y es señalada permanentemente desde los Estados Unidos, que los recursos sucios siempre estuvieron presentes. Los recursos sucios que vinieron desde Venezuela, en muchos casos, estuvieron presentes en la campaña. Y lo he dicho yo permanentemente también, esa relación que hubo con estos dineros sucios fue el auspicio que en su primer momento las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, convertidas en un cartel de la droga, entregaron y auspiciaron la campaña a la presidencia de la República, que después tuvo consecuencias como la salida de la base de Manta. Pero sí, en efecto, hoy estamos viviendo además un tema de soberanía y de integridad territorial. Las Fuerzas Armadas, en el artículo 158, tienen esa misión constitucional, y lo que se ha hecho en Buenos Aires la semana pasada y el día de ayer simplemente
es recuperar un espacio, casi la tercera parte de la provincia de Imbabura, que estaba controlada y cooptada por organizaciones ilegales e internacionales. Vemos la presencia Patricio, después de las... Si me permite, para que continúe usted, tenemos a las 7:30 una cadena oficial del CNE y volvemos con usted, por favor. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Para los ecuatorianos, la consulta popular y referéndum 2025, este domingo 16 de noviembre, será una demostración de que con nuestro voto podremos seguir transformando el futuro del Ecuador. Para ello recibiremos una papeleta que contendrá 3 preguntas de referéndum y una pregunta de consulta popular. Pregunta de referéndum que consta en el casillero B. Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador establece la obligación del Estado de entregar recursos económicos a los partidos y movimientos políticos. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el anexo de la pregunta? ¿Sí? ¿No? Este domingo 16 de noviembre, tu voto por Ecuador. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia. 7:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con el coronel doctor Patricio Haro, exdirector del IAEN. Nos explicaba, coronel Haro, estos hechos en Buenos Aires afectan evidentemente a la soberanía e integridad territorial. Desde luego, y decía Miguel que es una cuestión de soberanía e integridad territorial. Desde el año 2017, en que se identificaron los primeros yacimientos de oro, ya hubo una incursión de mineros ilegales, pero a partir del 2019, alrededor de 10,000 personas ocupan el mayor yacimiento de oro del Ecuador, que es en Buenos Aires y que está considerado o dividido en 4 minas de oro. El incremento del precio del oro, desde luego hay una diferencia enorme con la producción y el tráfico de cocaína. La diferencia está que el kilo de cocaína en el mercado internacional se negocia alrededor de $30,000, mientras que el kilo de oro en el mercado negro también se negocia alrededor de $130,000. Entonces, esta diferencia y el incremento constante en los últimos tiempos del oro ha hecho que agrupaciones de todo orden, internacional especialmente, se asienten con la finalidad de explotar el oro. Pero nosotros vemos que el campesino que saca la tierra o el material aurífero en mulas con máximo 1 quintal de oro en los lomos de un muladar, no puede ser el que produce ese kilo. Son las organizaciones del crimen internacional organizado vinculados con el tráfico ilegal de este material. Entonces, eso, desde el año 2007 el Estado ha realizado varias operaciones, varios intentos de eliminar y de sacar a esa gente que ilegalmente estaba asentada en Buenos Aires, en donde se dan una serie de actividades ilegales y en la que el Estado no puede ejercer su soberanía. Entonces se ha dividido a casi la tercera parte, insisto, de la provincia de Imbabura en este asentamiento en donde el Estado no tiene, se le ha fragmentado, por lo tanto hay afectación a la integridad territorial y a la soberanía. En una misión, entonces, de Fuerzas Armadas, se han realizado operaciones militares, no se ha atacado porque las Fuerzas Armadas realizan el cerramiento de las bocaminas, advirtiendo a todas las personas que ilegalmente estaban en ese territorio que salgan de allí porque van a proceder. Se ha conducido una operación conjunta en la que participa la Fuerza Aérea y el Ejército, y a través de todos los medios que tiene a su disposición, que son medios esencialmente bélicos,
ha conseguido la tarea de cerrar las bocaminas que existen ahí y ejercer el control en representación y en nombre del Estado ecuatoriano. Vuelvo con el mayor Fidel Araujo. Como bien señalaba el coronel Patricio Aro, esta es una acción de rescate de la soberanía e integridad territorial en nuestro propio territorio. Usted comenzó señalando los hechos comparables con este bombardeo en Buenos Aires de lo ocurrido en el Alto Cenepa, y usted que fue testigo de cargo, quería preguntarle si para estos hechos también habría que utilizar todo el poder que tienen Fuerzas Armadas, por ejemplo, los lanzadores múltiples de BM-21, los cohetes, etcétera, que se ha utilizado en esto. Cuando la integridad territorial está amenazada, sea por un adversario externo o por un adversario interno, que en este caso son adversarios externos que han infiltrado para llevar adelante estas actividades ilícitas de la economía criminal, como es la minería ilegal. Somos testigos de la estrategia de nuestras Fuerzas Armadas de haber llevado primero los patrullajes, haber desalojado a aquellos que llevan adelante esta actividad ilegal, pero, como le digo, hay tiempos cuando los decretos de excepción permiten la presencia de Fuerzas Armadas. Estoy hablando de lo que ocurría antes. Ahora, después de toda esta violencia urbana disfrazada de protesta social, una vez que se determina que la economía criminal es la que está financiando todas estas actividades de terror urbano, absurdo, inhumano, entonces ahí es la determinación del presidente de la República, Daniel Noboa, para ejercer lo que le manda la Constitución, de la soberanía, la integridad territorial a través de Fuerzas Armadas. Y Fuerzas Armadas tienen el armamento legítimo, tienen el poder que nosotros los ecuatorianos le damos para llevar adelante acciones de eliminación y eliminación de ya no amenazas, sino quienes llevan adelante estas acciones de minería ilegal, y de recuperación, como bien dice mi coronel Aro, recuperar esa tercera parte de la geografía ecuatoriana que ha sido motivo de cooptación por parte de estos grupos armados internacionales, que sabemos su alto índice de violencia, que inclusive pasó a llevar el terror a la parte urbana. Lo que pasó en Guayaquil, ese coche bomba. Eso puede ser repercusión sin duda alguna del bombardeo. Así actúan. Aquí es cuando demandamos algo importantísimo frente a los momentos críticos que vive el país, que es la unidad nacional. Esto no es una cuestión política, no es cuestión del opositor, del que tiene diferencias. Por eso es que traigo a la memoria y hago un test de recordación de la decisión que tomó el expresidente, que en paz descanse, Sixto Durán Ballén, con determinación para recuperar la dignidad nacional. Y ahí vemos imágenes donde se juntan todos aquellos políticos que inclusive eran opositores al gobierno del arquitecto Sixto Durán. Ahora demandamos de los políticos ecuatorianos que apoyen y que motiven la unidad nacional para de una vez por todas, a través de estas acciones militares, eliminar a estos grupos armados y recuperar la paz, y hacer un esfuerzo grande para que aquellos que se vincularon, que infelizmente han traicionado las costumbres ancestrales, su cultura, porque muchos de los comuneros dejaron pues llevar adelante el tejido de los ponchos, toda la actividad económica legal que llevaban adelante para exportar. Los otavalos fueron los primeros
en incursionar como migrantes a Europa, a Estados Unidos, llevando la cultura ancestral del Ecuador. No queremos que ellos tengan un nuevo papel, un nuevo rol en el Ecuador, que sea justamente el ilegal, el violento, el criminal. Exhortamos a esos grupos, porque esto de la economía criminal podrán tener una buena condición económica, pero ilegal, y eso se acaba rápido. Hay que volver a los valores y a los principios de los ecuatorianos que hemos dado ejemplo a nivel mundial, que en crisis vamos a trabajar legalmente y fortalecer nuestra economía legal para salir adelante y terminar definitivamente con estos hechos violentos que ahora las Fuerzas Armadas, con la decisión del presidente, han utilizado con la mayor decisión las armas de eliminación masiva, que es lo que usted acaba de nombrar, esos cohetes que fueron lanzados a las bocaminas. Coronel Patricio Haro, las repercusiones de esta acción contundente de Fuerzas Armadas pudiera llevar lo que ya se ha sospechado, por ejemplo, la colocación de este coche bomba en Guayaquil, que causó serios estragos y un fallecido. ¿Esto pudiera ser una respuesta a la acción del gobierno y de Fuerzas Armadas? La información que se puede obtener parte de actividades, de indicios básicos que nos permiten ir construyendo una solución y un camino para determinar realmente la inteligencia necesaria para la conducción de la toma de decisiones en un momento determinado. Y es así como después de la primera acción de Fuerzas Armadas, en la que no hubo una intervención todavía de los lanzadores BM-21 la semana pasada, ese mismo momento se da el bombazo en la ciudad de Guayaquil, en un área comercial, en un área a una hora absolutamente de tránsito y de acumulación de personas, que lo que buscaba simplemente es generar terror. Pero la utilización de los explosivos, eso lo ha dicho el comandante de la zona 8, y a través de los estudios de los especialistas, es un explosivo que se utiliza en la minería. Es decir, las acciones y los elementos utilizados para la utilización del coche bomba en Guayaquil fueron utilizados con elementos que se utilizan para la minería. Entonces, eso quiere decir que hay una relación directa, en un indicio, insisto nuevamente, entre la acción que tomó el Estado ecuatoriano por medio de las Fuerzas Armadas en contra del asentamiento de minería ilegal en Buenos Aires y el bombazo en Guayaquil y en los dos puentes. A ver, ¿por qué esos puentes? Simplemente porque en carreteras importantes en las que une la provincia de Azuay y la provincia del Oro en un caso y la otra, que también lleva a asentamientos ilegales de minería ilegal, es decir, carreteras que conducen a las áreas de Ponce, Enríquez especialmente. Entonces nosotros podemos ligar esta relación de indicios para decir que sí, que hay también un vínculo entre lo que sucedió en Buenos Aires y lo que sucedió en Guayaquil y en las áreas rurales que conducen o que tienen tránsito hacia áreas de minería ilegal. ¿Con qué propósito? La destrucción o se pretendieron destruir los puentes con la finalidad de impedir el paso o el tránsito de las fuerzas de seguridad del Estado hacia esos asentamientos ilegales de minería. Entonces, eso es lo que está sucediendo y desde luego el Estado tiene la responsabilidad, bajo la decisión política del presidente de la República, utilizando las Fuerzas Armadas, de enfrentar esta situación de violencia que no solamente va a disminuir una actividad ilegal, sino que pone en zozobra a todo el país, y no solamente al país. Nosotros hemos visto la reacción internacional que ve la situación
que está desbordándose la paz y la tranquilidad que siempre ha mantenido el Ecuador, o que mantuvo el Ecuador hasta hace algunos años, cuando era considerado una isla de paz. Entonces, Miguel, sí, podría haber este vínculo entre el bombazo de Guayaquil y las acciones que se tomaron en contra de la minería ilegal. Un distinguido periodista decía que, claro, hay que determinar dónde están las cabezas, en dónde se mueven, en dónde se concentran los grandes capos que dirigen la minería ilegal, pues en Guayaquil. Entonces, desde allí se produjo esta situación que busca generar terror y desasosiego en los ecuatorianos. Coronel Patricio, ¿se puede lograr la unidad nacional? Como hubo en lo del CENEPA, se articuló una política informativa frente a estos hechos que amenazan a la estabilidad del Estado ecuatoriano, que amenazan a la vida de los ecuatorianos, que quiere imponerse la violencia por sobre la necesidad de la paz. ¿Es posible ese espacio de unidad nacional? ¿Cómo construirla? Ese sería el ideal supremo de los ecuatorianos, construir una unidad nacional frente a la situación que estamos viviendo. Pero desgraciadamente hay muchos intereses que están de por medio, y esos intereses no van a permitir que exista una unidad nacional, porque ella afectaría directamente y destruiría las ambiciones y las pretensiones que tienen estas organizaciones delictivas. Estas organizaciones delictivas que desgraciadamente están unidas y vinculadas a organizaciones políticas que han dado lugar a este calificativo de la narcopolítica. Es decir, en el Ecuador se está jugando una gran actividad de narcopolítica y ahora de minería ilegal y de actividades ilegales, porque simplemente hay intereses de por medio que van a impedir a toda costa que exista la unidad nacional. ¿Y cómo se está impidiendo? Se está impidiendo desde ya por las acciones que se conducen en la provincia de Imbabura, en Otavalo especialmente, en Atuntaqui ahora, en el norte de Quito, donde hay una comunidad muy respetable, pero que está siendo un germen de violencia que destruye precisamente esos valores y esos principios de unidad y de integridad nacional. La presencia de grupos extraños y afuereños, de grupos extranjeros en el país, no permiten y no permitirán que se dé esa relación y ese valor extraordinario que constituyó el principio fundamental para la victoria del CENEPA, la unidad nacional, la unidad del pueblo ecuatoriano. Pero hay una cantidad de intereses extranjeros que de organizaciones que están en todo el mundo, Miguel. Insisto, he dicho que el crimen organizado también tiene por lo menos 462 organizaciones delictivas en el mundo que están íntimamente ligadas y que van a impedir a toda costa cualquier solución, sabiendo que la unidad nacional es una alternativa válida para enfrentar este problema. Ellos se impedirán que ésta se active a toda costa. Por lo tanto, los ecuatorianos que quedamos fuera de ese margen y fuera de esa influencia perversa del crimen internacional organizado, debemos tratar de fortalecer lo que va quedando de la unidad nacional. Pero ojalá en un momento determinado podamos llegar a que se dé esa unidad como en el año 95 y podamos enfrentar esta situación de violencia extrema que vive el país. Mayor Fidel Araujo, ¿cómo plasmar esta unidad nacional? ¿Cómo explicar la posición de división que ha habido en el país, como la posición irreflexible del movimiento indígena, por ejemplo, de sus líderes? Creo que debemos aprender de la historia, definitivamente. En el año 95 fue cuestionado por los opositores políticos ecuatorianos el expresidente Sixto Durán, y decían que se estaba inventando la guerra para solucionar o para maquillar un problema interno que se daba. Flores y miel creo que se llamaba, ¿no es cierto?, en esa época. Entonces, luego cuando viene la escalada y realmente se da cuenta la gente que es una amenaza que puede destruir la república, que puede destruir nuestra libertad, nuestra independencia, viene la unidad. ¿Cuál es el factor de unidad? Las acciones que realizan los militares. Ese es el verdadero factor de unidad nacional.
que obviamente estoy de acuerdo que ahora es difícil porque vivimos otros tiempos, pero ahí un papel importantísimo de los medios de comunicación, dejar a un lado la parte política y saber que no es que solo estamos amenazados, sino que están actuando los terroristas internacionales, que han vinculado a un sector pequeño de la población ahí en la geografía ecuatoriana al norte, en Imbabura, en Otavalo, en Cotacachi. Una vez que hacemos un esfuerzo de información importante, de apoyo a la integridad y soberanía ecuatoriana, entonces vamos a llevar adelante todos los ciudadanos. Hay que observar, pues, en el barrio habrá algo fuera de lo común. Y hay que utilizar los medios, las redes, para informar a las autoridades si es que vemos un vehículo sospechoso, si es que vemos gente con actitud violenta. Esa es la manera de superar el miedo. Cuando vivíamos en el CENEPA, las comunidades en la frontera, como todo ser humano, teníamos miedo, temor. Pero la presencia de las Fuerzas Armadas, que son el monopolio de la fuerza legal que tiene el Ecuador para eliminar estos grupos armados. Ahora demandamos este apoyo incondicional, este compromiso de los ecuatorianos. Caso contrario, va a tener mayor facilidad, pues, para irradiar la economía criminal. ¿Y cómo rechazamos eso? No hay que vincularse, pues, con la facilidad de la obtención del dinero, porque ahí viene la expansión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la zona 8? Le entregan a un muchacho un paquete de droga para que haga el microtráfico. ¿No es cierto? Son $5,000, qué sé yo. Hace su microtráfico, tiene el dinero, como tiene escasos recursos, se gasta el dinero. En unos casos les asesinan a estos jóvenes que se metieron en este mal, o caso contrario, se desespera y se expande la delincuencia, haciendo el secuestro, haciendo la vacunación, ¿no es cierto? Estoy hablando también de esa violencia urbana que se vive. Entonces acá, la economía criminal es el centro de gravedad que hay que atacar, como lo está haciendo las Fuerzas Armadas a través de la decisión del presidente de la República. Y nosotros jugamos un papel importante, los ecuatorianos. Dejar a un lado la parte política, buscar el interés nacional para romper ese interés particular y llevar adelante nuevamente esa conducta de paz, de desarrollo, de trabajo y de sostener lo que es nuestra cultura. Y esto va a un exhorto a nuestros compatriotas indígenas de Otavalo, que realmente tienen una fuerza que no se da, que quizá se han olvidado de lo importante que son en nuestra nación ecuatoriana. Coronel Patricio Aro, para concluir, ¿es posible lograr estos objetivos? ¿Cómo explicar la posición del movimiento indígena en estas condiciones, en este entorno? Desde luego que hay unas causas estructurales de la reacción del movimiento indígena y que se dio a partir del año 1989 y 90 del siglo pasado, cuando se conmemoraban los 500 años de resistencia, decían ellos. Pero esas causas estructurales han sido superadas, están siendo superadas. Nosotros vemos que la comunidad indígena, muy respetable, ha tenido un desarrollo sumamente importante. Pero de allí que está siendo utilizada por intereses políticos, desgraciadamente por intereses políticos de aquellos que buscan una impunidad a todos los daños que le hicieron al país, a esta relación perversa con el crimen internacional organizado, y que están siendo condenados o han sido condenados, y algunos presos y algunos prófugos de la justicia. No vamos nosotros simplemente a conseguir que ese elemento fundamental que es dentro de la sociedad, que es la comunidad indígena, pueda actuar siempre y cuando deje todos esos, o se aíslen esos intereses que tienen ciertas organizaciones políticas y que tratan de utilizarlas. Líderes de alguna manera muy respetables han
posicionado extraordinariamente al movimiento indígena, y las causas estructurales de la pobreza en este sector de la población están siendo superadas, desde luego que están siendo superadas, y debe haber una atención fundamental por parte y un compromiso por parte de los gobiernos para que esas condiciones de vida de la comunidad indígena sean superadas y alcance también el bienestar y el desarrollo. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis sobre la actuación de Fuerzas Armadas aquí en las minas ilegales de explotación en Buenos Aires, Imbabura, y este llamado a la unidad que queremos recoger, llamado a la unidad nacional frente a los hechos de violencia que vive el Ecuador. Muy amable al coronel Patricio Haro, ex rector del IAEN, experto en temas de seguridad, y el mayor Fidel Araujo, también quien fuera parte de la gesta del CENEPA, y hemos comparado con la realidad que vive hoy con Fuerzas Armadas. Muy buen día. Gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Buen día, Miguel. Muy amable. 7:56 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el abogado laboralista doctor Miguel Ángel Puente para hablar sobre los acuerdos salariales, los acuerdos en materia laboral en el país. Faltan pocos días para disfrutar de la Gran Cava Supermaxi. Este 24 y 25 de octubre, el Centro de Convenciones Bicentenario se llena de música, gastronomía y experiencias exclusivas. No te pierdas este encuentro único con las mejores marcas de vino del mundo. Compra tus entradas en